Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Guión. De este lado, Ariel Pérez, refrescando su visión sobre los negocios y el emprendimiento. Hoy hablaremos sobre el emblemático término millennial, que se utiliza para definir a la también llamada generación Y. Establecer parámetros muy definidos para este sector de la población no es tarea fácil, pero la mayoría de los medios coinciden en algo. Estos jóvenes, nacidos a partir de los años 80, son una generación digital, hiperconectada y con altos valores sociales y éticos. Todo esto y más le hace diferentes a generaciones pasadas. Un relevamiento de Page Personnel determinó que 6 de cada 10 jóvenes priorizan la experiencia laboral por sobre el salario. En una encuesta a 500 jóvenes de entre 25 y 30 años, el 87% cambió de empleo en los últimos meses, mientras que el 11% modificó su puesto de trabajo 2 veces en el mismo periodo. En la investigación de Deloitte también el 87% de los consultados opinaron que el prestigio de una empresa no debe ajustarse exclusivamente al orden económico y que valores como el talento y la capacidad también deberían ser consideradas mediciones de éxito. Los millennials buscan empleos más excitantes, anhelan trabajar sobre proyectos concretos que asuman un impacto social, prefieren las startups a las grandes compañías, quieren disponer de mayor flexibilidad laboral, disfrutar de formas de trabajo más informales y participar en las decisiones corporativas. Su comportamiento obliga a las grandes compañías a establecer nuevas estrategias, a adaptarse a la filosofía de su renovado cuerpo de trabajo. Así que nuestro invitado de hoy, Octavio Frías, está trabajando precisamente con este sector, sobre todo desde la base. Octavio, con su iniciativa Organización para el Liderazgo y la Productividad, OLIP, está intentando marcar una diferencia que se traduzca en un cambio para la vida de muchos jóvenes, tanto en sus estudios como en la inserción laboral. No les daré más detalles ahora y dejemos que sea él que nos hable más del origen de esta iniciativa. Hola, mi nombre es Octavio Frías, yo soy el director ejecutivo de la Organización para el Liderazgo y la Productividad OLIP, que es una organización que busca conectar a los jóvenes y las nuevas generaciones con su propósito de vida, con sus talentos para convertirlos en personas productivas y que desarrollen su liderazgo. Bueno, en realidad estamos enfocados en que los jóvenes desarrollen el liderazgo porque hemos notado que en nuestra sociedad actual no vemos que los jóvenes se están involucrando en causas que ellos deberían estar. Entonces, por ejemplo, en cómo se están manejando situaciones socioeconómicas que involucra la educación, que involucra tal vez el transporte, la forma como se está manejando el país. Entonces, entendemos que los jóvenes deben desarrollar el liderazgo y ya sea en las diferentes áreas en las cuales ellos se desarrollen en un futuro. Pero necesitamos que ellos tengan una base para que cuando lleguen a posiciones de poder puedan liderar de una manera efectiva. OLIP nace bajo las alas de mi empresa Cámara de Marketing. Y nace por el hecho de que la Cámara de Marketing estaba siendo como el nido de todos mis proyectos de bien social. Digamos que el programa radial Sintonía Joven, CIPA, que es el Congreso Internacional para Padres y Adolescentes, también otro proyecto que es de inserción laboral, que es de capacitación. Entonces comienzan a nacer todos estos proyectos que tienen un bien social y yo consideré que deberían estar bajo una sombrilla que tuviera conectada con todos esos objetivos. Entonces así nació OLIP, como una organización para el liderazgo y para la productividad. Porque todos los proyectos que se han desarrollado y entraron dentro de OLIP son proyectos que buscan que la gente, como dije al principio, conecte con sus propósitos y sean personas realmente productivas. Nosotros entendemos que el desarrollo de este país radica en eso, en que seamos productivos. Pero cuando hablamos de productividad no estamos hablando de simplemente producir dinero, sino de producir ideas, de producir movimientos, tendencias, cosas que hagan un cambio real. Claro, sí. Tú sabes que cuando yo empecé a trabajar con jóvenes, alrededor del 2013, yo había hecho un sondeo en el mercado y muy pocas empresas de capacitación estaban en este sector. Sí habían ya empresas trabajando con jóvenes, pero más entretenimiento en el área de la música, pero no en el área de hablar por ejemplo, un congreso en sí para jóvenes.
Había una exposición universitaria, sí, pero no había algo que digamos que estamos capacitando jóvenes. Por ejemplo, nosotros tenemos un curso de oratoria para adolescentes. Y nosotros, después que empezamos con esto, fue muy difícil posicionar ese curso, pero ya sobre la marcha ha ido caminando. Otra cosa que se hace difícil, se nos hizo difícil trabajar con jóvenes, es que para poder penetrar en este segmento hay que conectar con ellos, de que ellos se sientan identificados. Oye, yo tengo varias charlas que la he dado en colegios, en escuelas, y para que esas charlas tengan éxito, yo tengo que irme a cuando yo era adolescente y traer todas esas tal vez frases, pensamientos, e inclusive experiencias, anécdotas, para que ellos puedan conectar e identificarse conmigo. Entonces, OLIP es esto. OLIP tiene un nombre de Organización para el Liderazgo y la Productividad, como que si trabajamos con altos ejecutivos, pero en realidad trabajamos con jóvenes, porque entendemos que ellos son el futuro y sabemos que ahora mismo por el tema de la tecnología, característica de los millennials, hay cierta apatía a lo que está pasando en la realidad, en su entorno. Entonces, si comenzamos a hablar de proyectos que queremos lanzar para poder conectar a los jóvenes con la realidad de nuestro país, tenemos una escuela de liderazgo que queremos comenzar a armar, donde los jóvenes se integren a un programa tanto vivencial como teórico y les ayude a ser líderes en sus diferentes áreas. Estamos hablando de que si un joven de pronto está interesado en el área de medicina, nosotros comencemos a trabajar su liderazgo en esa carrera, para cuando él sea un médico pueda tomar decisiones a nivel de liderazgo, a nivel de puestos de poder. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva, que enseguida volvemos con más. Sí, antes de la pausa desarrollamos un perfil de la generación más productiva hoy en día y que está revolucionando el mundo de los negocios. De lo positivo de los millennials, es que son arriesgados, son muy valientes, son muy decididos. El tema de que son muy dados a la tecnología, casi digamos que son nativos tecnológicos, los últimos millennials. Yo no soy nativo tecnológico, yo nací como en la transición, pero en realidad esa parte de ser arriesgado, y nosotros lo podemos ver en nuestro alrededor. A veces no nos damos cuenta, pero todos esos nuevos negocios con innovaciones son productos de millennials. Estamos hablando de los food truck, por ejemplo, todos estos restaurantes con comidas que para la generación anterior son exóticas. La vida saludable ahora mismo, la comida saludable. Ya no se habla de dieta, se habla de comer saludable. Entonces todo eso ha venido con los millennials. Los millennials han creado muchísimas cosas. Y estamos hablando de que si vamos ya a la parte negativa, con la parte que nosotros estamos trabajando como organización, dentro de un proyecto que tenemos, que es la jornada de orientación OLIP, y este año tiene el tema Millennials en la inserción laboral, nosotros estamos trabajando puntos claves que los millennials deben de tener en cuenta, que pueden ser prejuicios de la generación que tiene el poder ahora, o son características mías que yo tal vez puedo mejorar, como por ejemplo el creerme con derecho, la pereza, el tema del narcisismo también con las redes sociales, que hay autores que dicen que esa es la nueva sustancia de consumo de esta generación, que es socialmente aceptada. Entonces también hablamos del foco, de tener un foco, porque los millennials muchas veces están acusados de no tener un foco en la vida, y entonces por eso no le dan valor a muchas cosas. Por ejemplo, tomo un trabajo sin un propósito y de pronto el trabajo para mí no tiene valor. Y yo por cualquier cosa simplemente lo dejo o renuncio. Y lo hago porque tengo un colchón. Todos los millennials tenemos eso, que hay un colchón, que tenemos unos padres que están ahí. Que yo sé que si me pasa algo, si llego a un fondo,
ahí yo puedo venir con mi maletica a donde mi papá y mamá y yo sé que hay un apoyo. Y eso muchos millennials lo aprovechan de manera positiva y otros de manera negativa. Tú sabes que en la charla nosotros tratamos un punto muy importante, en las charlas que tenemos en nuestra jornada, que es uno de los proyectos, y es el tema de que el millennial encuentre un foco, encuentre un propósito, que ahí radica la base de tu pregunta, de qué va a pasar con ellos. Para nosotros como organización es importante que los jóvenes conecten con su propósito de vida para no tener que lidiar con eso que tú dices. Porque está pasando ahora de que tenemos profesionales en puestos que no les gusta. Disculpa, ¿voy bien en la pregunta? Sí, va bien, va bien. Entonces, que tenemos a profesionales en puestos que no se sienten felices, no se sienten llenos porque no están conectados con su propósito, con lo que vinieron a hacer. Entonces nosotros estamos tratando desde nuestra organización poner ese granito de arena y a los jóvenes que estamos impactando tengan las orientaciones para poder conectar con su propósito. O sea, entender que ellos para ser felices y estar plenos a la hora de insertarse en el mundo laboral, deben de conectar esos puestos, esos trabajos con mis talentos y con lo que yo quiero hacer en la vida. Hay muchas distorsiones a la hora de pensar en la inserción laboral en cuanto a la generación que viene subiendo y que es una creencia que viene desde atrás. Mira, haz un curso de contabilidad para que tú te insertes y tú comiences a trabajar en algo. Pero de pronto ese muchacho es artista o quiere pintar, quiere crear cosas, quiere ser actor. Y entonces desenfocarlo con un curso alterno, con el miedo de que él tal vez no se pueda ganar la vida con lo que ha elegido, que muchos profesionales en el área han demostrado lo contrario, y lo desenfoca de su visión y o de sus sueños. Y de pronto tenemos a un joven que solamente tiene experiencia en contabilidad, han pasado los años, ya que estoy en esto, déjame estudiar la carrera de esto, y de pronto tenemos 5 años después, 10 años después, tenemos a un contador infeliz en un escritorio en una oficina, cuando él quiso hacer otra cosa. Entonces, si el joven no conecta con ese foco, con ese propósito, entonces caemos en el tema de que qué va a pasar, cómo vemos a los jóvenes ahí. Lo vemos igual que muchos profesionales hoy en día, que han tenido que romper con profesiones que tienen muchos años de experiencia para empezar desde cero con lo que les gusta. Y eso lo están haciendo los millennials. Los últimos millennials tienen ese patrón de que de pronto soy ingeniero industrial y yo digo, pero que esto no es lo que yo quiero. Y suelto trabajo, suelto todas esas maestrías que hice sobre eso y voy a hacer un curso de chef y pongo mi restaurante. Y lo he visto. Lo que acabo de decir es un ejemplo de alguien que conozco. Y de pronto están, y eso lo hacen los millennials, que tienen ese arrojo y esa determinación. Entonces, lo que queremos es que estos últimos millennials, que en su momento trabajaremos con los centennials o los zetas, que ya vienen ahí a la vuelta de la esquina, y comenzaremos a trabajar con ellos. Pero ahora estamos trabajando con los últimos millennials, que son los nacidos entre el 2001, 2002, 2000. Entonces, esperamos que los proyectos que tenemos creen un impacto y que de alguna u otra manera comenzamos a ver un cambio. Bueno, el tema del sector educativo, primero te voy a decir una cosa, es muy fácil entrar a ese negocio como emprendimiento. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, vamos a comenzar a hacer cursos de tal cosa. No hay ninguna traba y al mismo tiempo esto es una gran responsabilidad. Yo soy de los que cree que debe haber una regulación de todo lo que una empresa de capacitación imparte a un grupo de personas, porque eso de una u otra manera impacta en lo que esas personas hacen luego con ese conocimiento. Entonces, entrar a ese mundo, obviamente, estamos en la era de la conceptualización de la información y yo sí creo que muchas personas están preocupadas por la capacitación, por ser cada día mejores.
porque como una cosa te digo la otra, hay un tema con los millennials y sus actitudes, y que de pronto creen que un tutorial de YouTube va a ser más efectivo que un profesor que tiene tal vez 10 años de experiencia en lo que te está enseñando. Entonces, como una cosa te digo, el tema de la capacitación es un sector en crecimiento. Siempre va a estar en crecimiento, lo único que el tema de la educación y el tema de los profesores, yo puedo entrar al negocio de la capacitación, pero muchos dicen, pero yo no voy a ser profesor. Entonces ahí entra el dilema de cuál es el valor que tiene esa persona que está dando no solamente su conocimiento, sino su experiencia. Por ejemplo, yo que la Cámara de Marketing también tiene su línea de capacitación, y no quiero entrar en la Cámara de Marketing porque estamos de OLIP. Nosotros tratamos de que nuestros profesores sean de alto nivel, y el hecho de que para ellos sea rentable dar su tiempo para nosotros. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, pero enseguida regresamos. Seguimos hablando de los millennials en el mundo laboral con Octavio Frías. Veamos cuál ha sido el aprendizaje de Octavio con esta iniciativa, la receptividad de este público tan exigente y la visión a futuro. ¿Qué he aprendido con OLIP? He aprendido compasión y he aprendido la parte humana de todo lo que yo hago. El hecho de yo entender que un proyecto no está enfocado a nivel comercial, y ver que las personas que van a entrar ahí a recibir, por ejemplo, a recibir lo que esos proyectos brindan, no necesariamente están preparados para recibirlo. Antes yo, cuando hablo de capacitación, hablo de educación. Tú tener un grupo de personas recibiendo un conocimiento, y tú de pronto ver que no les interesa, o que no le dan ningún valor, tú tienes que tener cierta inteligencia emocional para tú decir, óyeme, esto es gratuito, esto es algo para tu futuro, ¿por qué tú no le pones atención? Entonces, conectar tú y ver a esas personas buenas, no sé con qué está lidiando ahora ese joven que no quiere prestar atención a este proyecto. O, por ejemplo, colegios que no te abren la puerta porque no tienen 45 minutos de su programación de lo que resta de año, de tal vez 3 meses. Entonces, tú decir personas que rechazan una iniciativa como las charlas que estamos dando para los millennials, que tanto se necesita. O, por ejemplo, encontrar a una persona a una millennials que te entreviste y de pronto quiera voltear el tema para que no le afecte de manera personal lo que se está diciendo sobre los millennials y sobre los puntos que hay que concientizar. Entonces, encontrarte con todo esto en el sector que está trabajando OLIP, hay que conectar mucho con el lado humano, con el lado compasivo, y de entender de que hay personas que tal vez no van a estar abiertos a este tipo de proyectos, pero si seguimos caminando encontraremos personas que sí querrán. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un equipo de voluntariado para verano, donde queremos conectar a jóvenes con diferentes realidades en base al voluntariado, y que puedan comenzar a conectar con lo que está pasando en nuestro país y lo mucho que se necesita de que ellos se involucren en un cambio sostenible y real. No estamos hablando de que un grupo de personas vaya y haga una marcha, estamos hablando de que cada persona comience a trabajar en una transformación desde su centro. ¿Entiendes? De que yo hacer bien mi trabajo y estar en el lugar que a mí me corresponde va a comenzar a generar un cambio. Lo que más me gusta es la sonrisa de los jóvenes cuando comienzan a identificarse en todo lo que yo les voy dictando.
en los diferentes proyectos. Hablamos de CIPA, hablamos de la jornada, hablamos de Sintonía Joven, que es una plataforma de aprendizaje radial para jóvenes que le gusta esa área. Y tú comenzar a ver que los jóvenes pasan por los proyectos, se identifican, se comprometen y siguen su camino, y desde lejos tú vas viendo cómo van floreciendo en sus diferentes áreas. Y me ha pasado mira, me pone la piel de gallina. Me ha pasado con chicos que están fuera del país y se están destacando y que me han escrito para decirme, mira Octavio, tuve un debate y me acuerdo de cuando tú me decías que hable así, que haga esto, que haga lo otro, y he tenido mucho hecho, gracias. Y el hecho de que jóvenes de esta generación se volteen para decir cómo le ha contribuido a ellos mis proyectos, para mí eso es lo que más me gusta, de verdad, de ese impacto que sí está quedando. Yo a veces hay muchas personas incrédulas que dicen, no, es que los jóvenes de ahora no oyen a nadie. Sí oyen, algo les queda, y el que trabaja con jóvenes sabe que el tiempo es que lo dice. Al final del día, hacemos un recuento y vemos qué se quedó. Bueno, estamos contentos con un programa que estamos ahora en proceso ya de convocatoria, de recibir fondos para poder realizarlo, y es nuestro proyecto DEAL, que es Desarrollo Integral para la Inserción Laboral. En este proyecto, que entendemos empezará en verano, tratamos de darle a jóvenes de zonas vulnerables habilidades sociolaborales para que puedan integrarse al mundo laboral con trabajos dignos, que puedan entrar a una oficina, que puedan tener un trabajo donde ellos puedan sentirse valorados, y que muchas veces no lo tienen porque en la universidad no te enseñan habilidades sociolaborales. Por ejemplo, el tema de tú tener una buena dicción, de tú escribir bien, del tema de tú poder sentarte en una mesa a comer con otras personas, el tema de tú poder manejarte o relacionarte en una oficina. Entonces, este programa se trata de eso, como de lo que esos jóvenes de zonas vulnerables no pudieron tener en sus hogares, porque tal vez sus padres no tenían las herramientas para darlos. Sus padres o quienes estuvieran presentes. Entonces, en mi casa mi mamá me enseñó a comer en la mesa. Me enseñó a que no se grita, se habla, o no tengo que gritar para que tú me prestes atención. Entonces, son todas esas cosas que jóvenes de zonas vulnerables tal vez no tienen, que tal vez hicieron un esfuerzo y se graduaron de la universidad, o están en la universidad, o están van hacia la universidad y no tienen esas habilidades, y por eso de pronto tenemos empresas que te dicen, queremos jóvenes de tales universidades. ¿Qué ocurre? Todo el mundo sabe que aparecen anuncios en el periódico donde dice claramente de universidad tal, pero ¿por qué las otras no? Porque de pronto esas empresas entienden que no van que esos profesionales no van a tener habilidades sociolaborales, como les llamamos en la organización, para poder integrarse en el mundo, en su ambiente de trabajo. De aquí a 5 años entendemos que OLIP comenzará a sentarse en otras partes del país, desarrollando los proyectos que desarrollamos aquí en Santo Domingo, y que comienza a trabajar así como si fueran células en cada uno tal vez de las provincias, y en 10 años tal vez en toda Latinoamérica. ¿Qué consejo le puedo dar a los jóvenes para poder conectar con su liderazgo? Bueno, y poder cumplir cualquier objetivo, es no hacerlo solos. Hay organizaciones, no solamente OLIP, hay muchas organizaciones que están trabajando para esto. Están también nuestros padres, están también educadores que están en nuestro ambiente, que pueden orientarlos. No creer que yo lo sé porque lo pueda googlear o porque lo pueda ver en un tutorial, sino que vayan y escuchar y ir más allá de lo que yo puedo hacer por mí mismo. Me puedo conectar más rápido con esos objetivos.
El hecho de que una persona con más experiencia, que haya pasado pruebas de prueba y error, pueda decirme de una manera más humana el camino correcto para yo llegar a mis objetivos. Inclusive, si nos vamos a la antigüedad, las personas mayores eran valoradas por su sabiduría, por el hecho de que habían pasado por situaciones que tú no estás obligado a pasarlas, porque ellos tienen el conocimiento. Bueno, es importante forjar el liderazgo desde que somos muy pequeños, pero más importante aún es hacerlo cuando ya estamos en una etapa en la que vamos a insertarnos en el trabajo o en la universidad, en los estudios. La creación de líderes es el futuro, así que este trabajo que hace Octavio es muy importante. Lo felicitamos, muchas gracias a Octavio por visitarnos una vez más. Esperamos que OLIP siga haciendo diferencia de estos jóvenes, una futura fuerza de trabajo de República Dominicana. Que tengas muchos éxitos incentivando el espíritu de liderazgo y el apoyo por parte de los familiares para formar mejores profesionales. Bueno, y hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan informado con esto de los millennials y que se haya identificado, si usted lo es. Recuerden seguirnos en las redes sociales @CentoTV para Facebook, Instagram y Twitter, y nos vemos el próximo jueves.